Buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión en la que los principales líderes de las diferentes sedes de la principal red asistencial del país nos hablarán sobre el tema de la seguridad del paciente. Vamos a tener con nosotros a los líderes de Clínica San Borja, de Clínica San Felipe, de Clínica del Golf, de las clínicas que están fuera de Lima, Clínica Belén, Clínica Sánchez Ferrer, Clínica del Sur. Tenemos también la presencia de los líderes de Clínica Aliada, Centro Oncológico, del Centro Oncológico Americano, de los centros clínicos, que tienen que ver con toda la atención ambulatoria, los laboratorios, tanto ROE como Precisa, y también nos acompañan en esta reunión lo que tiene que ver con Procemedic. Nuestra filosofía de servicio está centrada en el paciente, y para ello es importante que se desarrolle la cultura de seguridad, que establezcamos un mejoramiento continuo de los procesos y que desarrollemos una permanente capacitación del personal para poder lograr satisfacer la atención de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. En el año 2004 se empieza a considerar a la seguridad del paciente como un tema prioritario, primordial en la práctica asistencial. Y es a partir del año 2011 en que todas las organizaciones deben implementar los 6 objetivos internacionales de seguridad, los cuales buscan promover las mejoras específicas de la seguridad del paciente y que vamos a conocer esta tarde con nuestros líderes. Uno de ellos, y el primero, es la identificación del paciente, que seguramente alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ello. Cuando se acerca a las emergencias y se tiene que quedar para ser evaluado, para ser observado, o cuando tiene que hacer un procedimiento, o cuando tiene que ser hospitalizado. Ese es el primer objetivo internacional de seguridad del paciente, que es la identificación. Pero hay otro, y hay otros más. Uno de ellos es la comunicación efectiva. Y la comunicación efectiva pareciera que es algo muy simple, pero escuchemos a la doctora Paula Ponce de León, la jefa de calidad y seguridad de Clínica San Felipe, sobre este tema. Doctora Ponce de León, por favor. Doctora Ponce, su micro, por favor. Muchísimas gracias a todos, disculpen, gracias por haberse unido y compartir con nosotros en este live. Es un honor en realidad poder estar conversando con ustedes sobre este tema. Y sí, es cierto, la comunicación efectiva tiende a ser uno de los estándares internacionales de seguridad del paciente, que es mucho más retador dentro de los que nosotros implementamos en las clínicas. Nos acompañan el resto de doctores de las prestadoras que el doctor Ramírez ya ha presentado. Entonces, lo importante con el tema de la comunicación efectiva es básicamente que nosotros buscamos garantizar la seguridad de nuestros pacientes y lograr que la información que estamos realmente transmitiendo sea comprendida por la persona que la recibe de manera correcta, ¿no? Y de este modo, lo que nosotros buscamos es, por ejemplo, a nivel de las clínicas, nosotros hemos implementado, y la mayor parte de personas que han podido estar hospitalizadas, pizarras de seguridad. Estas pizarras nos permiten tener una comunicación efectiva con los pacientes, tanto para que ellos puedan involucrarse en la comprensión sobre su tratamiento y sobre la condición en su atención. Entonces, es muy importante esta práctica, y esta práctica no solamente la aplicamos en las interrelaciones que nosotros tenemos con los pacientes, con los familiares, sino también entre los equipos de trabajo.
Y es importante que nosotros sepamos que para tener una comunicación efectiva, en realidad existen dos estrategias que se combinan, que es la estrategia técnica y la estrategia del reconocimiento de las emociones. Y la estrategia técnica parte de poder hablar del concepto de hablar de vuelta o repetir la información. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos encontramos recibiendo indicaciones dentro del ambiente hospitalario, una de las cosas que se refuerza es parar al interlocutor y evitar que sea una comunicación apresurada, y al momento de recibir nosotros la información, poder repetirla para corroborar que sea la información correcta. También existe esta estrategia de la reacción emocional, porque tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que está sintiendo la persona que recibe la información y también de quien entrega la información, para de esta manera nosotros poder tener mucha mayor claridad en la información que estamos entregando, ¿no? Y una de las cosas que es importante, porque en tiempos de COVID hay mucho más estrés, mucha más sensación de alerta, y eso puede generar brechas en la comunicación. Por ejemplo, yo creo que lo más típico en esto es cuando nosotros recibimos las indicaciones para los pacientes, cuando hubieran cambios o cuando se entrega información. Lo importante aquí es poder repetirlo. Por ejemplo, cambios tan sencillos como la dieta de un paciente va a pasar de líquida a sólida. La persona que recibe esa información tiene que corroborar esta información antes de poder darla como cierta, ¿no? Y creo que es un reto muy grande porque, si bien es cierto, podemos tener muchas estrategias técnicas para poder abordarla, siempre hay dos personas interactuando, y ese es el reto que tenemos con el tema de la comunicación efectiva, doctor Ramírez. Muchas gracias, doctora Ponce de León. Es muy cierto ello, y quizás para eh, para las personas que están asistiendo a esta reunión, el que soliciten siempre tener claras las indicaciones, como bien dice la doctora, para no cometer errores, ¿no? Y cuando estamos hablando de medicación, vamos a un siguiente objetivo internacional de seguridad. Y ese objetivo tiene que ver con cómo administrar medicamentos en forma segura a nuestros pacientes. Porque, como nos lo va seguramente a comentar el doctor Jorge Paz, es quizás uno de los principales temas de preocupación en todo centro hospitalario. Doctor Paz, por favor. ¿Qué tal, doctor Ramírez? Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos en sus casas. Gracias por el pase y gracias por la pregunta. Y efectivamente, el tema de la medicación, de la administración de los medicamentos es un tema bien complejo. ¿A quién de nosotros, en nuestras casas o alguno de nuestros familiares, no han ido alguna vez al médico, se han ido con una lista bastante larga de pastillas y todas son aparentemente iguales? Tenemos un montón de pastillitas blancas, un montón de pastillitas rojas y un montón de pastillitas azules. ¿Qué medicina tenemos que tomar a tal hora? ¿La blanca, la azul, la chiquita, la grande? Nosotros que somos médicos recibimos bastantes consultas de nuestros amigos y nos dicen, oye, el doctor me mandó una pastillita chiquita, roja, ¿qué cosa me puede hacer? Y entenderán que la respuesta es casi imposible de dar. Ahora, imagínense eso que estoy seguro que les ha pasado a todos ustedes en un ambiente hospitalario, en un ambiente con repisas llenas de pastillas, con cajones llenos de ampollas, todas iguales, todas transparentes, todas con una etiqueta chiquita, y la posibilidad de que algo pueda ir mal dentro de todo este ambiente es alta, ¿no? Como algunos datos les comento, se calcula, la OMS sacó un reporte en el año 2007 en que aproximadamente ellos calculaban que un paciente diario moría en Estados Unidos debido a una administración equivocada de medicamentos, y que cerca de 42.000 personas al año se veían afectadas por un tema relacionado a esta confusión de medicamento. Esto a nivel mundial se ha calculado cerca de 60.000 millones de dólares anuales entre los costos de vida y los costos asociados a los errores de eventos que se han producido. Y es algo que aparentemente nos parecería injusto. O sea, todo el mundo va a un centro de salud esperando mejorar y no empeorar. Pero lamentablemente, debido a un quiebre en el sistema, es que se puede dar uno de estos eventos. El evento de administración de medicina comienza desde que el médico escribe, y yo sé que todo el mundo dirán, claro, con la letra tan fea que tienen los médicos, ¿cómo no se van a equivocar? Y es justamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero la prescripción del medicamento, cómo el farmacéutico nos entrega el medicamento a nosotros,
y me pongo en el papel de paciente, que alguna vez lo he sido. ¿Cómo recibo yo como paciente esa medicina? ¿Cómo la llevo a mi casa? ¿Cómo la almaceno? ¿Cómo me la tengo que tomar? Y su analogía cuando son hospitalizadas, son varios puntos de contacto en los que tenemos que hilar muy fino para que no se produzca ningún quiebre en la comunicación. Muy de la mano con lo que contaba la doctora Ponce de León, involucra mucho cómo el médico le dice a la enfermera que tiene que administrar su medicamento, cómo la enfermera le dice al paciente que debe administrar su medicamento, cómo el paciente le da un feedback a la enfermera de cómo debe o qué siente cuando le administra el medicamento. Así es de que es ahí el gran trabajo que nosotros tenemos como institución, de sentar unas bases sólidas, una cultura organizacional muy firme, como lo mencionaba el doctor Ramírez, en el que cada uno de estos puntos es analizado al mínimo, se disminuyen al máximo todos los errores, de tal manera de que nosotros podamos asegurar que un paciente recibe la medicina, que el paciente correcto recibe la medicina correcta, a la hora correcta, por la vía correcta, y que estamos monitorizando continuamente todos los efectos que puedan darse durante toda esta medicación. Así es que sí es parte y es una tarea continua que tenemos con todos los miembros de acá del equipo, velar por la seguridad de los pacientes que confían en nosotros, teniendo en cuenta todos los detalles y disminuyendo al máximo todas las vías en las que alguien se puede equivocar. Gracias, doctor Paz. El doctor Paz es jefe de calidad y seguridad de Clínica San Borja. Es importante el considerar que la seguridad del paciente está relacionada a una reducción del riesgo en toda la atención que nosotros brindamos, y esa es una permanente preocupación de todos los equipos en las diferentes sedes donde desarrollamos nuestra actividad. Tenemos con nosotros al doctor Alejandro León, subdirector médico de gestión médica de Clínica Aliada, y siendo un centro especializado, quisiera preguntarle al doctor León qué medidas de seguridad han adoptado en Aliada, cómo han desarrollado esa protección para el personal, para los pacientes, y también el tema del cuidado en la medicación que se brinda al paciente oncológico. Doctor León. Muy buenas tardes con todos y con el público en general. Bueno, en Aliada comprenderán que manejamos muchos medicamentos de mucho riesgo y damos radioterapia, ¿no? Que es un tratamiento también de mucho riesgo. Y en sí nuestros pacientes son muy delicados, ya en sí son pacientes susceptibles desde el ámbito psicológico y desde la enfermedad que traen de fondo. Nosotros estamos muy enfocados en el tema de seguridad y por ello actualmente estamos muy enfocados en trabajar identificando oportunidades de mejora en nuestros equipos de trabajo, y con una identificación temprana con todos los colaboradores de todas las diferentes áreas, para de acuerdo a ello trabajar en procesos que nos garanticen esta seguridad a nuestros tantos pacientes y colaboradores en todos los ámbitos. Desde que el paciente entra por un triaje actualmente con el COVID, hasta que el paciente recibe su tratamiento y puede salir tranquilo a su casa con la tranquilidad de que el riesgo de contagio acá en la clínica ha sido el menor posible con el triaje diferenciado que hemos implementado, ¿no? Además, contamos con la confianza y responsabilidad de un grupo de expertos en todo el ambiente y hemos hecho todo un proceso para que esta identificación oportuna de los mínimos procesos que se pueda dar una implementación rápida y un proceso seguro para que el paciente oncológico pueda estar lo más seguro en todo su tratamiento aquí en la clínica, ¿no? Además, cabe resaltar que nosotros contamos con una afiliación con Johns Hopkins, que nos asesora en todo este camino para la seguridad y calidad en nuestros protocolos de seguridad, y ellos nos guían, les reportamos indicadores constantemente y nos llevan de la mano en toda nuestra experiencia, y conjuntamente con su experiencia estamos constantemente en interrelaciones para que podamos interactuar y aprender de ellos que probablemente hayan pasado por estos caminos antes que nosotros
y aprendamos de sus errores y nosotros nos podamos adelantar a que nos sucedan. Gracias, doctor León. Es importante recordar que Johns Hopkins, el hospital de Johns Hopkins, es considerado uno de los principales hospitales de Estados Unidos y muchas veces ha sido considerado el número 1. Hemos hablado de 3 de los gold standard de lo que tiene que ver con seguridad del paciente, y hay un cuarto que corresponde a lo que es el garantizar una cirugía segura, y es en ese ámbito que hemos tomado mucho de lo que se desarrolla en la aeronáutica. Y en este tema de cirugía segura se usa el tema del checklist para justamente identificar al paciente, verificar que se cuenta con todos los elementos para poder hacer la cirugía, que el cirujano sabe de qué se va a operar ese paciente, tiene que estar identificada la zona operatoria y se desarrollan 3 momentos cuando se va a llevar a cabo una cirugía. Eso es parte del cuarto elemento de la seguridad del paciente, y tenemos un quinto que tiene mucha relación con todo lo que es hospitalización, todo lo que tiene que ver con cirugías, y es cómo minimizar el riesgo de infecciones asociadas en la atención médica. Y les voy a solicitar a la doctora Patricia Paredes, subdirectora de Clínica El Golf y jefa de calidad y seguridad de esa clínica, nos explique qué posibilidades tenemos para poder minimizar eso. Doctora. Hola, doctor. Buenas tardes, Paula, Alejandro, Jorge. De verdad quisiera agradecer primero por haberme dado la oportunidad de poder hablar de este tema tan importante para nosotros y del trabajo que realizamos para mantener a cada uno de nuestros pacientes lo más seguros posibles dentro de nuestras clínicas, ¿no? Sobre el tema de control de infecciones, yo pensaría que es una más de las piedras angulares que tenemos en la seguridad del paciente, ¿no? Y bueno, en realidad quisiera contarles a todos que hay cantidad de procesos relacionados a ello, desde compra de equipos, desde la modificación de infraestructura de las clínicas, desde procesos de vigilancia, monitoreo de cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Creo que es más fácil a veces entenderlo con ejemplos, así es que me gustaría comentarles que, por ejemplo, el control de infecciones empieza desde que ingresan a la clínica, ¿no? Ahora, bueno, en esta época de crisis sanitaria mundial es mucho más evidente cuando les toman la temperatura, se controlan los aforos, ¿no? Pero incluso en la época pre-COVID ya había múltiples estrategias tomándose cada día para que ustedes estén, o que los pacientes estén más seguros, ¿no? Por ejemplo, desde que ustedes ingresan van a encontrar alcohol en gel en puntos estratégicos, ¿no? Cada uno de esos alcoholes en gel han sido previamente pensados en ustedes para que ustedes tengan acceso fácilmente a ellos y puedan higienizarse las manos, que es una de las medidas que son más efectivas en el control de infecciones, ¿no? Otro tema que, por ejemplo, puede pasar desapercibido en algunas de las clínicas es los procesos de limpieza y de desinfección de cada uno de los ambientes, ¿no? Estos procesos siguen normas y siguen pautas que no son inventadas por nosotros, sino que es ciencia, es medicina basada en evidencia, que nos indica, oye, ¿qué producto tienes que usar? ¿Cuánto tiempo tienes que usarlo? ¿Cuál es el proceso en específico que tienes que utilizar para que realmente el producto que estás utilizando genere que el ambiente en el que nos movemos todos los días, no solamente los pacientes, sino también los colaboradores, los médicos, enfermeras, sea lo más sano posible, ¿no? Y, a ver, otro de los ejemplos es justo lo que comentaba el doctor Ramírez sobre la sala de operaciones, ¿no? Entrar a una cirugía es prácticamente una orquesta, ¿no? Y los procesos que se hacen detrás de bambalinas son increíblemente rigurosos. O sea, uno se podría poner a pensar en la industria más compleja y nuestros procesos de esterilización, les aseguro que cumplen casi todos ellos, ¿no? Los controles que se siguen son sumamente rigurosos, desde controles físicos, biológicos, ¿para qué? Todo para asegurar y garantizar que los insumos y materiales que se utilizan en las cirugías estén completamente estériles y de acuerdo a las necesidades del equipo quirúrgico, ¿no?
Y bueno, no quiero dejar atrás ni olvidar el trabajo de cada una de las personas que están en el campo atendiendo a los pacientes, ya que de ellos muchas veces depende el hecho de poder levantar alguna alarma que nos lleve a identificar rápidamente alguna infección sobreagregada que pueda ser tratada rápidamente sin generar mayores efectos en los pacientes, ¿no? Entonces, creo que esos son solo algunos de los ejemplos de lo que conlleva el control de infecciones y que es uno de los procesos que nosotros también realizamos dentro de las clínicas, ¿no? Gracias, doctora Paredes. Uno de los temas que hemos aprendido con esta pandemia es el lavado de manos, ¿no? Resulta fundamental y tan sencillo de hacer por todos para poder controlar las infecciones. Es fundamental el lavarnos las manos con frecuencia para poder evitar, reitero, el podernos infectar, no solamente de COVID, sino de todo lo que pueda generarnos un daño como pacientes o como personas en general. Creo que eso es importante. Hemos revisado al momento, hemos comentado algunos de los International Patient Safety Goal, como así se menciona internacionalmente, de lo que se tiene que desarrollar dentro de un centro hospitalario para poder brindar a ustedes la seguridad de que les vamos a dar una buena atención. Creo que eso resulta fundamental para tenerlo en cuenta. Quiero mencionarles algo que es importante y es el lema que estamos utilizando para poder tener todo este mes nuestro trabajo de lo que es la seguridad. Me cuido por ti, cuídate por mí. En esas frases están contempladas toda una filosofía que tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer para ayudarnos mutuamente. Y uniendo esfuerzos, podemos cuidar la seguridad del paciente y la seguridad de todos. Quiero agradecerle a la doctora Ponce León, al doctor Jorge Paz, al doctor Alejandro León y a la doctora Patricia Paredes sus comentarios, su participación en esta transmisión que pretende llevarles a ustedes, queridos amigos, conocimiento de temas que de repente no son de uso público o que no se ven, como en algún momento dado se ha mencionado. Muchas gracias, doctores, por su participación. Nosotros vamos a continuar con este segundo bloque en el que van a participar la licenciada Rosa María García, jefa de calidad y seguridad de Clínica Belén de Piura. Va a estar también con nosotros la ingeniero Ana Silvia Mena, jefa de calidad y seguridad de los laboratorios ROE y Precisa, el doctor Víctor Vives, que es el director odontológico del Centro Odontológico Americano, y el doctor Juan Carlos Granda, que es el gerente médico de todo el servicio a domicilio de Doctor Más. Doctores, gracias por su presencia. Buenas tardes. Rosa María, nos falta un sexto elemento dentro de lo que es estos estándares internacionales de seguridad del paciente, y es el tema de las caídas. Las caídas de los pacientes no siempre son entendidas, o cuando esto se produce, realmente puede ser un hecho lamentable. Entonces, ¿cómo podemos intervenir todos, tanto los trabajadores asistenciales como el paciente y los familiares, para poder ayudar en esta situación? Rosa María, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Un saludo caluroso desde el norte de nuestro país. Gracias, doctor Ramírez, por la invitación y por el pase correspondiente. Hablar de caídas es un riesgo real en los centros hospitalarios y es un indicador prioritario dentro de la calidad asistencial. Las caídas en los pacientes significan un incremento de su estancia y una reducción en su calidad de vida. Por lo tanto, requieren tener un enfoque que sea multidisciplinario, donde se involucre a todo el equipo de salud. En este sentido, nuestra red asistencial
tiene un programa completo de prevención de caídas que abarca desde el punto 1, un tema de infraestructura, o colocación de pisos que sean antideslizantes, barandas en todos los centros hospitalarios, un tema de equipamiento de última generación, como son el uso de camas hospitalarias con un sistema eléctrico que nos permite la movilización adecuada de los pacientes y que tienen también sensores para el llamado al equipo asistencial. Como punto 2 tenemos la identificación del riesgo. Es decir, todo paciente que viene a hospitalizarse en nuestras clínicas tiene una valoración física o una valoración en salud mediante el uso de escalas. Y esta valoración no es solamente al ingreso, sino que se realiza de manera diaria y nos permite ir actualizando la situación de salud del paciente. Como punto 3 es la ejecución ya específica de ciertas medidas, como son la colocación de acrílicos, tanto en la parte externa como interna de la habitación, colocación de brazaletes de identificación del riesgo de caídas, protocolos seguros del traslado a nivel de toda nuestra instalación, y sobre todo la presencia de un acompañante, que este acompañante recibe pues una educación constante. Y en este sentido quisiera dirigirme a ustedes que nos están viendo en este momento, que son nuestros pacientes o los familiares de nuestros pacientes, y que vendrían a ser el cuarto ítem que nosotros consideramos. Es decir, ninguna medida que hayamos tomado va a ser completa si es que no tenemos la participación de usted como paciente o como cuidador. Y ahí sí hay que estar atentos en ciertas consideraciones, ¿no? ¿Cuándo prestar atención a nuestro paciente? En primer lugar, cuando el paciente ha tenido un reposo prolongado, ¿no? Y ha estado en cama, es necesario ayudarle en la primera vez que este paciente se pone de pie, que también puede ser posterior a una cirugía, estar pendientes si es que el paciente recibe algún tipo de fármacos, si está desorientado en tiempo o en espacio, si es que es un adulto mayor, si es un niño menor de 5 años. Ahí todos tenemos que estar alertas. Y la palabra alerta es un significado que engloba la participación de todos. Aparte de estar alerta, necesitamos ser participativos. Yo, paciente, cuidarme. Yo, familiar, ayudar al equipo sanitario, médicos, enfermeras, obstetrices, técnicos en enfermería, ayudarles en el cuidado de mi paciente. Entonces, no hay que sentirnos incómodos en el momento de pedir ayuda, si es que nuestro paciente familiar necesita asistencia para levantarse. Hay que estar pendiente de que las barandas estén en alto, que la cama esté a un nivel establecido, dejar el camino libre de obstáculos o de objetos. Y para finalizar, quisiera decirles que estamos juntos por la seguridad de nuestros pacientes, estamos juntos por su seguridad, y estamos juntos por la seguridad de sus familiares. Gracias. Gracias, Rosa María. Creo que es un tema muy interesante el prevenir, ¿no? Creo que todo va dirigido hacia el tema preventivo. Lo vemos con esta pandemia en que los temas de lavado de manos, del uso de mascarillas para protegernos, las máscaras faciales, el distanciamiento social nos permiten evitar el contagio. Y en todo lo que hemos hablado, mientras desarrollemos medidas, barreras de contención, vamos a evitar que, por ejemplo, en lo que acabas de mencionar, se puedan presentar por parte de los pacientes caídas. Y en esto los familiares nos ayudan enormemente para poder evitarlo y que se genere un daño en ellos. Gracias, Rosa María. Tenemos nosotros también al doctor Juan Granda. El doctor Juan Granda es el gerente médico de toda la parte ambulatoria de Doctor Más. Doctor Granda, ¿qué medidas de seguridad se han implementado para poder atender a los pacientes y darles la seguridad de que no van a tener complicaciones? Y también quisiera pedirle, si es factible, que nos cuente qué medidas toman para
el delivery de medicamentos que también se hacen y que los pacientes deben estar seguros de que reciben lo que corresponde. Doctor Grant. Buenas tardes. Gracias, doctor Ramírez. Sí, en efecto, nosotros como división ambulatoria tenemos una variada oferta, desde la atención domiciliaria para pacientes agudos, crónicos, igualmente la atención en centros clínicos, además de tener las ambulancias para la atención de urgencias y emergencias, y programas especializados, como es la entrega de medicamentos de alto costo en los domicilios de los pacientes. Bien, nosotros cumplimos exigentes protocolos que van desde el lavado de manos, tan simple como bien es una estrategia ya antigua y que siempre lo hemos practicado, la higienización de manos. Además, hoy en día se practica mucho y se conocen los equipos de protección personal, que van justamente desde la mascarilla, un respirador, el uso de la careta, lentes de seguridad, el mandil, y diferentes estrategias relacionadas a equipos de protección personal que van a ir cambiando de acuerdo a la exposición del riesgo. Si tenemos un paciente en consulta externa, va a ser diferente la protección a un paciente que se encuentre en un procedimiento tal vez que requiera una protección adicional. Además de esto, tenemos múltiples estrategias. Por ejemplo, existe un flujo de personas diferenciado, que esto empieza desde el triaje, identificando patologías que están relacionadas o no, para justamente poder diferenciarlas. Además, tenemos algunas actividades especiales, por ejemplo, en el traslado de pacientes, contamos con una cabina especializada que brinda una seguridad al tener filtros de aire durante el traslado de pacientes, por ejemplo, en esta época de COVID, han sido y son usadas actualmente. Entonces, hay múltiples estrategias que van a ser usadas, como les comento, de acuerdo al grado de exposición del riesgo. En cuanto al delivery de medicamentos, como bien se habló en el primer bloque, vamos a tener varios procesos en la gestión del riesgo de medicamentos. Hablamos de la prescripción, es decir, cuando el médico registre en la receta el medicamento, la dosis, la duración del tratamiento, vamos a tener la dispensación, es decir, la entrega del medicamento al paciente, y por último, la administración, como bien se explicó en el bloque anterior. Aquí planteamos muchas acciones, por ejemplo, el médico, el personal de salud debe reconocer que medicamentos han tenido una reacción medicamentosa adversa en los pacientes, justamente para evitar causarles un daño. Esto, además, se hace una investigación de cuál es la medicación habitual que está tomando el paciente, para evitar alguna interacción con la medicación que actualmente se debería indicar al paciente. Además, nosotros debemos vigilar constantemente que el paciente entienda lo que el médico está registrando en la receta. Hay una interacción, una comunicación fluida, haciendo que el paciente reconozca qué medicamentos están en la receta, cuál va a ser el horario de toma, cuánto va a durar el tratamiento, y además resolver alguna consulta que ellos puedan preguntar. Otra parte importante es justamente en la dispensación, que es la entrega del medicamento. Sabemos nosotros que hay muchos medicamentos que tienen nombres similares y que esto podría generar un error. Hay medicamentos que tienen el empaque muy similar y esto seguro podría generar un error. Con estas estrategias buscamos identificar y comprobar y validar que el medicamento que se entrega al paciente es el correcto, es el indicado por su médico tratante. En la división ambulatoria, la seguridad de los pacientes es tarea de todo el equipo de salud y en ello también colaboran mucho los pacientes, identificando justamente aquellos factores de riesgos en medicamentos o entendiendo o haciendo alguna consulta referente a las prescripciones de salud. Gracias, doctor Granda. Es importante que quienes asisten a este evento conozcan que todas las clínicas y también centros clínicos han desarrollado el tema de telemedicina para poderle dar facilidades a nuestros pacientes o a quienes requieran una consulta. Y esto dentro de una política también de protección del paciente y para evitar que se esté trasladando y pueda hacer uso de ello a través de los medios que están dispuestos para poder atender este tipo de consulta, tal como una consulta presencial. Está con nosotros el doctor Víctor Vives,
director odontológico del Centro Odontológico Americano. Y también quisiéramos preguntarle, doctor Vives, ¿qué medidas ha adoptado el centro para la protección del paciente, la protección también del personal asistencial y de esa manera poder seguir brindando el cuidado a todos sus pacientes? Y quisiera pedirle también que si es factible, que nos cuente qué medidas de seguridad se toman con respecto al instrumental que se utiliza en cada uno de los procedimientos que se realizan con los pacientes. Muchas gracias, doctor. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos nuestros pacientes que nos están viendo por esta vía. Un saludo del Americano, del Centro Odontológico Americano y sus 37 sedes a nivel nacional. El Centro Odontológico Americano, en sus 30 años de vida, se ha caracterizado porque la bioseguridad es uno de sus pilares. Somos un centro odontológico que ha tomado muy en serio esto y la profesión odontológica, tal es así que nosotros fuimos el primer centro red que comenzó a utilizar las autoclaves en odontología, cuando no era una de uso común. Nosotros estamos acostumbrados ya a esto porque si bien es cierto, el dentista siempre estuvo expuesto a muchas enfermedades. Antes de esta pandemia, obviamente, había la hepatitis B, que tiene muy alta prevalencia, inclusive llegó a ser una epidemia a nivel de la profesión odontológica en los años 70 y 80, y fue a raíz de la epidemia del SIDA en que se tomó conciencia y los protocolos se estandarizaron para la atención odontológica. Nosotros hemos venido cumpliendo todo eso. Voy a empezar por la última pregunta del doctor Ramírez con respecto al material, el instrumental básicamente. El instrumental metálico es esterilizado y se usa una sola vez en cada paciente, es autoclavado. Tanto así como las piezas de alta o turbinas que se usan también son autoclavadas, porque se pueden autoclavar. Y esto ya es un protocolo que ya estuvo establecido desde hace mucho tiempo y seguimos nuevamente con esto. Tal es así que esta pandemia nos ha agarrado bastante preparados y nos hemos adecuado nuestros protocolos de bioseguridad a lo que nos indica la literatura internacional y también las normativas vigentes peruanas. Tanto es así que hemos incluido todos los equipos de protección personal en el área de atención. Nuestros dentistas y nuestro personal asistencial tienen el mismo equipo, ya que ellos están inmersos en un ambiente de trabajo que es relativamente pequeño y con un paciente. Entonces, la protección es igual para ambas personas, tanto para el odontólogo como para el asistente dental. Los equipos de protección que ya son conocidos por todos, los respiradores, lentes de protección, las caretas faciales, el mandil quirúrgico, obviamente los guantes. Todo este equipo es descartable, se usa uno por paciente. Obviamente ese es un manejo que ya tenemos ya establecido. Por otro lado, a los pacientes sí les tenemos una indicación, a ellos se les brinda un equipo de protección mínimo al ingreso a la clínica, que son las botas y las gorros descartables para su propia seguridad. Además, como parte del protocolo, el paciente que ingresa al consultorio debe tener un enjuague bucal a nivel de peróxido de hidrógeno para bajar un poco la carga bacteriana de la cavidad oral y evitar que estos fluidos o aerosoles tengan mucha carga contaminada, ¿no? A nuestros pacientes sí, también tenemos que pedir que nos colaboren con nosotros. Nosotros ya estamos atendiendo normalmente, entonces, pero es importante decir a nuestros pacientes que primero cumplan con el horario para evitar aglomeraciones en la recepción o en los consultorios, que vengan solos de preferencia, y si es un menor de edad o una persona adulta mayor, debe venir con un solo acompañante, ¿no? Para evitar justamente estas aglomeraciones en la sala de espera y evitar mucho contacto físico, ¿no? La protección también va por parte de nuestro personal administrativo, todos los protocolos que están establecidos, las ventanas acrílicas y el protección mínimo de seguridad para que están en contacto con los pacientes puedan brindársele. Tengan por seguro los pacientes que en el Centro Odontológico Americano se brinda la mayor seguridad y con toda confianza pueden asistir a la atención odontológica. Gracias, doctor Vives.
un tema muy importante lo que usted ha mencionado, porque lo que deben de conocer nuestros pacientes o sus familiares que nos acompañan, o los amigos que nos acompañan, es que no es un tema de esterilización el uso de estufas, a las que generalmente hemos visto en algunos lugares. Es el uso de autoclaves, el calor húmedo a una temperatura y a un tiempo determinado para dar seguridad de que ese instrumental sea estéril. Y eso es algo que no solamente lo usa el Centro Odontológico Americano, sino en todas nuestras sedes. Es un tema muy importante, justamente que lo mencionaba la doctora Paredes, para el control de infecciones. Otro tema que es importante también que lo tengan ustedes en cuenta es que en todas nuestras instituciones que a nivel nacional, todo nuestro personal usa los elementos de protección y también se controla a las personas que asisten a nuestras sedes en cuanto a temperatura y si tienen alguna molestia para enviarlos al área correspondiente para que sean evaluados. Y en muchas de nuestras clínicas hay, o en todas las clínicas, hay diferenciación en lo que tiene que ver los pacientes COVID y los pacientes no respiratorios que tienen una atención diferente. Entonces creo que es importante que también tengan esa seguridad. Ahora nos toca escuchar a Ana Silvia, que es ingeniero, y quisiera comentarles algo porque alguien podría pensar, ¿y por qué ingeniero dentro de calidad y seguridad? Sobre todo la parte asistencial. Pero los ingenieros tienen un conocimiento muy importante, que son los procesos, que nos ayudan mucho para poder entender algunas de las situaciones en las cuales revisamos permanentemente. Pero quizá lo más importante va a ser escuchar a Ana Silvia acerca de cuáles son las medidas de seguridad, de protección para los pacientes y también para el personal que se han tomado en los laboratorios. Y un tema que quizás puede ser de interés para nuestros amigos que asisten a este meeting es cómo tenemos la seguridad que las muestras que nos toman son las que nos corresponden y que no haya de repente un error dentro del proceso que está establecido. Ana Silvia, por favor. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por la invitación, por compartir con cada uno de ustedes. Es cierto, sí, soy ingeniera, soy jefe de calidad en los laboratorios ROE y laboratorios Precisa. Bueno, dando respuesta a su pregunta respecto a lo que hemos implementado en cada uno de los laboratorios, es, como conocen ya, es todo establecimiento y como ya hemos escuchado a la doctora Patricia, al doctor Vives, también nos sumamos a los criterios de bioseguridad con lo que es el uso del alcohol gel antibacterial, el uso de mascarillas, la desinfección del calzado. Desde que nuestro paciente ingresa a cada una de nuestras sedes, tenemos implementado una serie de protocolos que están expuestos afuera, en las instalaciones de nuestras sedes, para que el paciente de alguna u otra manera se sienta protegido, ¿no? Nosotros hemos implementado esos protocolos de bioseguridad. Y además de ello, bueno, es importante mencionar que detrás de cada atención a cada paciente hay una cadena exhaustiva de preparación y trabajo por parte de cada uno de nuestros colaboradores, personal que ha sido capacitado en temas de bioseguridad, en prácticas seguras, en uso correcto de EPPs, ¿no? Algo que quisiera destacar de nuestros laboratorios es que hemos adquirido un equipo especial que nos permite asegurar la desinfección de los ambientes en nuestras tomas de muestra. En cada una de nuestras tomas de muestra y salas de atención al cliente, hemos implementado un equipo que utiliza o que contiene el peróxido de hidrógeno en una concentración del 6.1%, que como un alcance que les podría compartir es que la OMS ha indicado que el contenido o la concentración es al 3%. Entonces, con este producto lo estamos duplicando y de esa manera nos sentimos tranquilos, aseguramos a nuestros pacientes quienes nos visitan que están ingresando a una zona segura
¿no? Y nuestro personal de mantenimiento también ha sido capacitado para el uso de este equipo. Ellos han establecido, ellos están jugando actualmente un papel muy importante en lo que es la limpieza e desinfección de cada uno de nuestros ambientes. Ellos tienen un cronograma ya establecido que lo realizan o lo están efectuando diariamente, ¿no? Entonces, de esa manera, puedo transmitirles a cada uno de nuestros pacientes que estén tranquilos, que están en un ambiente seguro al cual están ingresando. Y bueno, doctor, en cuanto a la segunda pregunta de lo que es la toma de muestra, ¿cómo aseguramos la confiabilidad de nuestros resultados? Es que nosotros desde que el paciente ingresa, tenemos un procedimiento, protocolos ya que ya estaban definidos en cuanto a la correcta identificación en cada una de nuestras muestras, las cuales son codificadas y etiquetadas en el laboratorio a través de unos códigos de barra, ¿no? Los cuales nos permiten salvaguardar la privacidad de los datos personales de nuestros pacientes, ya que somos muy cuidadosos con este tema de la privacidad de los datos personales de nuestros pacientes, y de esa manera estamos garantizando la confiabilidad en nuestros resultados, brindando así un servicio de calidad a nuestros pacientes, tal como hemos establecido en nuestra política de calidad de ambos laboratorios, ¿no? Gracias, Ana Silvia. Quisiera invitar a todos los panelistas, a la doctora Paula Ponce de León, jefa de Calidad y Seguridad de Clínica San Felipe, al doctor Jorge Paz, jefe de Calidad y Seguridad de Clínica San Borja, al doctor Alejandro León, subdirector de Gestión Médica de Aliada, Centro Oncológico, a la doctora Patricia Paredes, jefa de Calidad, subdirectora médica de Clínica del Golf, a el doctor Víctor Vives, director oncológico del COA, a la licenciada Rosa María García, que en este momento está representando a las clínicas de provincias, en este caso de Clínica Sana Belén, al doctor Juan Carlos Granda, gerente médico de toda la atención ambulatoria, y al ingeniero Ana Silvia Mena, jefa de Calidad y Seguridad de los laboratorios Precisa y ROE. Quiero agradecerles su participación, quiero agradecerles el esfuerzo que realizan permanentemente. Pero, amigos, la calidad de la atención es un elemento muy importante para todos nosotros. Es un permanente trabajo, tenemos permanentes reuniones buscando el tema del mejoramiento continuo, identificar oportunidades de mejora. La seguridad del paciente es vital para todos nosotros, pero la seguridad del paciente no es solamente de las personas que ustedes están viendo, no es solamente un tema de nosotros, es un tema de todos, es un tema en el que la participación del paciente, sus familiares, del personal asistencial, tanto enfermeras, técnicos, obstetrices, médicos, psicólogos, etcétera, y personal administrativo, son absolutamente importantes para poder dar esa seguridad. Y pueden tener ustedes la seguridad absoluta, que es nuestra función primordial. Nuestra atención, nuestra filosofía de labor está centrada en el paciente, está centrada en brindarle la mejor atención posible y en la forma más segura, en una atención oportuna y eficiente. Ese es un tema en el que nosotros no vamos a desmayar y que nosotros permanentemente estamos realizando. Este mes es el mes para nuestra red, es el mes de la seguridad del paciente, y el 17 de septiembre la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como el Día Internacional de la Seguridad del Paciente, y este año conmemora también la seguridad del personal asistencial, del trabajador asistencial. Porque tienen ustedes que tener presente que nosotros brindamos nuestro servicio por ustedes, pero también
ustedes tienen que cuidarnos para seguir brindando esa atención a otros pacientes. Les agradecemos su presencia, su atención a esta transmisión. Esperamos haberles dado información que les sea útil, porque esta información es para que ustedes, cuando, y espero que sea en la menor cantidad posible, requieran estar en un centro hospitalario, exijan y pidan que les informen, que les comuniquen adecuadamente, que se laven las manos antes de tocarlos por parte del trabajador, o que use alcohol gel. Todas estas medidas en las que nosotros hemos conversado el día de hoy, en el que se identifique adecuadamente al paciente, en el que ustedes ayuden verificando que la información que está en el brazalete es la que corresponde, en dar toda la información posible a sus médicos, al personal asistencial, porque esa información, como se ha mencionado, es absolutamente confidencial. Nosotros trabajamos por ustedes y les recuerdo el lema con que nos acompaña todo este mes. Me cuido por ti, cuídate por mí. Muchas gracias. Buenas tardes.